Bueno, el tema que nos convoca esta noche es estrategias para la intervención social en comunidades rurales. También iniciar con el agradecimiento a este brillante equipo de trabajo de MITSO, la Escuela de Gerencia Social, por darme la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias, como les había dicho. El objetivo general de este seminario es enseñar a los participantes el proceso de intervención social en comunidades rurales y algunas estrategias necesarias para asegurar su éxito. Es decir, cómo podemos encarar nuestro trabajo, valga la redundancia, como trabajadores sociales en medio de gente que vive en el campo, que realmente hoy en día tenemos un problema bastante acuciante que es el éxodo rural, que también más adelante estaremos tocando ese tema. Bueno, para iniciar a modo de preámbulo, podemos decirle que la intervención social en comunidades rurales debe ser una constante y afianzada cada vez más, porque uno de los principales causantes de muchos problemas sociales que se viven actualmente en la ciudad y el campo son originados por el éxodo rural, como le estaba mencionando recientemente. Estas personas que migran a las urbes buscando mejores oportunidades y mejor calidad de vida, ya que la producción en sus fincas no les resulta rentable. En su gran mayoría van a ubicarse en las periferias de las ciudades, creando lo que conocemos como cinturones de pobreza en los suburbios de las ciudades dentro de su país, y algunos migran al extranjero, inclusive a otros continentes. Y los cinturones de pobreza, esta vivienda que realmente forman parte las personas que vienen del campo hacia la ciudad, mayormente son muy precarias las viviendas. Obviamente también no solamente la infraestructura edilicia es precaria, también es precaria el acceso a agua potable, también es precaria la instalación eléctrica. Trae consigo también lo que es el hacinamiento, porque lo más probable es que la gente que venga de la zona rural venga con hijos, una pareja con hijos, ¿no? Al tener hijos, también estos niños se exponen a lo que es el analfabetismo, o no tener la oportunidad de acceder a un sistema educativo formal, o si acceden, lo hacen en forma irregular, contribuyendo también en el ámbito educativo a varios problemas que estamos teniendo hoy en día en Latinoamérica. También en Paraguay nosotros tenemos un porcentaje bastante importante, que es el ausentismo escolar, la deserción escolar y el bajo rendimiento académico. Estas personas, sean varones o mujeres o parejas que vienen de las zonas rurales, también se exponen a un problema que es el desempleo, porque se convierten en trabajadores informales o subempleados que no trabajan diariamente, y esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria de sus familias. Al no tener un ingreso fijo diario, un salario fijo, también ponen en riesgo lo que es la seguridad alimentaria de su familia, ¿sí? Y también en estos barrios periféricos se acrecenta lo que es la parte de la delincuencia, y los niños que van creciendo, que se convierten en adolescentes, ya sean varones o nenas, también se exponen a lo que son el alcoholismo, también el tema de consumo de sustancias prohibidas, y obviamente trae a colación la delincuencia de diferentes características. En síntesis, lo que es el éxodo rural, lo relacionamos con los cinturones de pobreza, tienen consecuencias devastadoras en los países de Latinoamérica. Paraguay no escapa a eso, y originan muchos problemas sociales. Y para terminar esta parte, también un tema muy importante, que yo estoy aparte en el ámbito educativo, hay un problema entre las adolescentes, las niñas, que es el embarazo precoz. Anteriormente, aproximadamente, nosotros en Paraguay manejamos la estadística de que hace más o menos 10 años atrás, una década atrás, la franja etaria de niñas embarazadas oscilaba entre los 15 y 17 años de edad. Y actualmente la franja etaria empieza ya a abarcar desde los 11 años de edad. Imagínense una niña de 11 años embarazada.
prácticamente es una criatura a punto de concebir otra criatura. Entonces también son consecuencias de lo que es el éxodo rural. Y por otra parte, hoy en día no podemos escapar lo que es la pandemia del COVID-19, y nos dimos cuenta de que a medida que en los países que se iba declarando la cuarentena, lo primero, por instinto de supervivencia, las personas se agolparon en los centros donde podían abastecerse de alimentos, en los supermercados, en los almacenes. Bueno, en los países diferentes lo denominamos de diferentes maneras, ¿no? Podemos decir que son supermercados o lugares para abastecerse de alimentos. Y entonces, ¿eso a qué apunta? De que entender de que un alto porcentaje de lo que se venden en los supermercados, en las grandes urbes, en los centros urbanos, provienen del campo, porque poco y nada se produce en la ciudad, lo que es para consumo diario de las familias. Hay algunos países, dependiendo de su región también, de que producen parte de horticultura, frutas también, pero es muy escaso. Prácticamente el 99 o el 100% viene de zonas urbanas alejadas, vienen de zonas rurales alejadas de las zonas urbanas. Entonces, de ahí también la importancia de enfatizar la actividad del trabajador social hacia las comunidades rurales, ¿no? Hacerlo un poco más sostenibles también, y eso implicaría también una garantía de producción de alimentos, porque realmente con la pandemia, por un lado se cuida la salud y por otro lado también se tiene que cuidar que la población no pase hambre, porque el hecho de estar aislado, estar en el eslogan que acá en Paraguay utilizamos es quédate en casa, y la gente se queda en casa, y los que no tienen un ingreso seguro, los que no son funcionarios públicos o no tienen algún tipo de asistencia, pues no tienen forma de conseguir los alimentos. Por ello también es muy importante apuntar y ver las estrategias para fortalecer a las personas que están produciendo alimentos. Y teniendo en cuenta estos argumentos y otras más, es importante que los gobiernos a nivel latinoamericano y mundial establezcan y ejecuten políticas que apunten a fortalecer las comunidades rurales, donde los trabajadores sociales debemos tomar un protagonismo importante, ya que nuestra formación es transversal, apuntando la misma a ayudar a las personas en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, sería el hecho de trabajar con las comunidades rurales, ¿no? Pero también, como estaba mencionando, depende mucho de las políticas públicas que adopten también los diferentes gobiernos, ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. El origen de la agricultura. La agricultura como origen de la civilización. ¿Cómo se originó la agricultura? ¿Cómo se originó la civilización? Y según los textos que podemos acceder a través de la literatura hoy en día con la magia del Internet, la agricultura originó la civilización porque cuando las sociedades primitivas empezaron a dejar de a poco la vida nómade y adoptaron una vida sedentaria, se afincaron en lugares de las que hicieron su hogar. Con ella practicaron la domesticación de las plantas y animales para garantizar la alimentación de los miembros de la comunidad. Es decir, de ser una comunidad recolectora, cazadora, pescadora, evolucionaron a una sociedad que producía su propia comida, sin necesidad de recorrer muchas distancias día con día o depender directamente de lo que le otorgaba la naturaleza para su alimentación diaria. Gracias a esta nueva forma de vida humana surgieron aspectos que caracterizaban a las sociedades civilizadas. Por ejemplo, se dedicaban a diferentes ciencias. El hecho de que un grupo de población se dedicaba a cultivar significaba que otra parte de la población podía dedicarse a la ciencia, por ejemplo, la astronomía, la filosofía, la historia, las matemáticas, la arquitectura, la pintura y obviamente la agronomía, que directamente está relacionada a la producción agrícola. También surgieron de a poco los deportes más adelante, ¿no? en la historia. Y al momento de que el ser humano dejó de preocuparse de cómo conseguir su alimento diario para garantizar su vida, su existencia, la supervivencia y la perpetuación de la especie, porque eso siempre nos preocupa, ¿no? Hoy en día vemos de que los países más avanzados, más tecnológicos, están explorando otros planetas, entonces mirando la supervivencia de la especie, la supremacía de la raza humana.
Y esto llevó a que la persona empezara a dedicar su tiempo a aspectos más complejos de sí mismo y de su entorno. Preguntas existenciales también, con los antiguos griegos que se preguntaban quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de la vida. Se dedicaban a estudiar y tratar de dilucidar preguntas existenciales y misterios que hasta hoy día muchos escapan aún al entendimiento humano. Por más de que la ciencia avanzó, por ejemplo, en Perú se tiene lo que es el Machu Picchu, que muchas cosas todavía no se puede dilucidar. Se tiene, hacia Chile se tiene las islas de Pascua, los canales de Nazca que están en Perú también. Por más que el ser humano avanzó mucho en el conocimiento, mucho en la tecnología, mucho en el dominio de la naturaleza, también hay muchas cosas que aún así no logra entender y no logra dominar. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es las definiciones de comunidades rurales en Paraguay. Seguramente los conceptos serían muy parecidos con el resto de Latinoamérica también, pero más o menos esbozando algo que nosotros tratamos de definirlo de esta manera en nuestro país, que las comunidades rurales por extensión se refieren a todas las personas o grupos de personas que habitan fuera de las zonas urbanas y que subsisten exclusivamente gracias a la producción obtenida trabajando en sus fincas. Este punto es importante diferenciar de poblaciones rurales cercanas a las urbes o ciudades cuyos pobladores trabajan en las empresas, comercios o industrias, fijando domicilio o tienen vivienda en zonas rurales cercanas a las grandes urbes, pero que no subsisten de la producción agropecuaria. En Paraguay es muy común encontrar ciudades o poblaciones nuevas donde son lugares, nosotros le decimos barrios dormitorios, o sea que van hacia la zona rural, duermen y a la mañanita temprano vienen ya a trabajar en las fábricas, en los comercios, o sea que viven en la zona rural, pero realmente la subsistencia de ellos es gracias a que tienen un empleo en una fábrica, en una industria o en un comercio. Y entonces también hablarles de que en el área rural, identificamos numerosas subculturas, y el criterio utilizado para esta identificación fue el de sus sistemas de producción, el uso de recursos naturales, la tecnología y las relaciones de trabajo. Estos sistemas de producción lo clasificamos en caza, recolección, agricultura, ganadería y agroindustria. Y así identificamos las siguientes formas culturales. Por ejemplo, las sociedades indígenas o de comunidades nativas, con una producción de caza, recolección y horticultura básica que se concentra en el uso de los recursos naturales como la tierra y el bosque, con una tecnología simple de herramientas rústicas como el machete y otros instrumentos para la caza y la recolección. Serían las comunidades nativas. La agricultura campesina, este tipo de producción se basa en una unidad de producción y consumo de subsistencia y la producción de pequeños excedentes para la venta. Serían los pequeños productores o agricultura familiar campesina, también se le denominan en otros lugares. Producen, por ejemplo, el maíz, la mandioca o la yuca, el uso de animales domésticos para obtener huevo, leche, carne, productos básicos de la economía familiar. Utilizan una tecnología simple como el arado de hierro como principal herramienta, no acceden todavía a gran escala a tecnología. Y en el mundo campesino identificamos aquellas comunidades campesinas tradicionales y las comunidades organizadas en asociaciones y cooperativas. Después, en tercer punto, tenemos las comunidades agroindustriales, estas comunidades agrícolas de origen europeo. En Paraguay tenemos nosotros muchas personas migrantes de Europa, Rusia, Alemania, Checoslovaquia, Ucrania, Polonia y otros países. Tenemos mucho en Paraguay y en la zona en la región de Paraguay donde yo habito también hay muchos migrantes de esa zona de Europa. Y la mayoría de estas personas se dedican a la agricultura intensiva, con una tecnología sofisticada que incluye máquinas para labranza y cosecha, combustible, fertilizantes, fungicidas, pesticidas químicos. Su producción es mucho mayor frente a la economía campesina tradicional y está destinada fundamentalmente
la venta al mercado exterior. O sea que exportan mayormente cultivan soja, arroz, también maíz, canola, sorgo. Son personas que trabajan a gran escala. La clasificación de las comunidades rurales en Paraguay. Tenemos dos grupos, que primeramente son los pequeños productores, los asentamientos rurales y las comunidades nativas o pueblos indígenas, que ya habíamos hablado en el punto anterior, que ahora vamos a profundizarlo un poquito más. En este aspecto podemos hacer algunas diferenciaciones entre los productores del campo. La agricultura, la ganadería, la horticultura, la piscicultura, o sea que todo lo que se produce en base a lo que es la agricultura, porque entendamos de que la agricultura abarca lo que es producción de animales y también el cultivo de la tierra en sí, en pequeña, mediana y gran escala. No obstante, existen comunidades rurales en condiciones de vulnerabilidad, quienes son los pequeños productores. A lo que queremos hoy enfatizar el tema es a este grupo de personas, a los pequeños productores de las comunidades rurales, que forman parte de la agricultura familiar campesina, dedicados principalmente a los productos de autoconsumo como mandioca, maíz, maní, poroto, animales menores como gallina, cabra, ovejas, y que son pobladores antiguos de la comunidad, o sea que son pioneros de la zona, que heredaron esas tierras de sus familiares o que adquirieron con sus propios recursos. Y la mayoría de estos productores no tienen grandes extensiones de tierra, puede ser desde 1 hectárea, 5, 10, 15, 20 hectáreas aproximadamente, que son la franja que comprende los pequeños productores. Después tenemos los asentamientos rurales, que son comunidades integradas por personas que recibieron tierras del Estado. Estas pueden ser tierras fiscales, o sea, son tierras que no poseen título de propiedad o que fueron expropiadas por el Estado a los latifundistas, a las personas que tenían grandes extensiones de tierra. En ese caso, si era expropiación, obviamente acceden a los títulos. O adquiridas por el Estado para dar a las familias que no poseen tierra. También tenemos acá en Paraguay una política pública de que se le da también tierra a las familias campesinas que nosotros le denominamos sin tierra. A modo de aclaración, los beneficiarios de la distribución de estos inmuebles son los miembros de los autodenominados organizaciones de campesinos sin tierras, como le estaba mencionando. Después tenemos, por último, las comunidades nativas o pueblos indígenas. Son comunidades rurales integradas por descendientes de los pueblos originarios precolombinos. En Paraguay tenemos una gran variedad de etnias, de pueblos originarios, especialmente destacan los guaraníes. Y después tenemos otras comunidades nativas que están en lugares protegidos o habitan zonas en donde fueron reubicados por el Estado, en reservas naturales, por ejemplo, ya que en muchos casos sufrieron desplazamientos de su hábitat por diversas razones, especialmente por el tema de la agricultura y la ganadería intensiva. Es el motivo de por lo que fueron desplazados a estas comunidades nativas. Y creo que se da el mismo caso también en gran parte de Latinoamérica. La organización y características de las comunidades rurales en Paraguay. Tenemos las organizaciones nacionales y las organizaciones regionales y las organizaciones locales. Las comunidades rurales en Paraguay se organizan en estos 3 puntos o 3 aspectos que les mencioné. Vamos a empezar a describir lo que son las organizaciones nacionales. Las organizaciones nacionales son normalmente federaciones o confederaciones de organizaciones regionales e incluso de algunos a nivel local. La más importante subdivisión dentro de esta categoría es la que discrimina entre organizaciones de campesinos que tienen tierra y la de campesinos sin tierra. Hay que diferenciar eso bien. Acá en Paraguay se diferencia bien de las organizaciones de campesinos o pequeños productores que poseen tierra propia y de otros que no poseen tierra. Después tenemos las organizaciones regionales. Tienen su ámbito de acción normalmente acotado a una parte de un departamento o a lo sumo a partes de 2 departamentos. Estas pueden también subdividirse en 2 tipos.
las regionales, que podrían denominarse autónomas, y las coordinaciones departamentales o coordinadoras departamentales. Sin un nivel alto de precisión, puede estimarse que en no menos de 20 organizaciones regionales autónomas poseemos acá en Paraguay, y en 10 las coordinaciones departamentales de organizaciones campesinas efectivamente en vigencia. O sea que son muy variantes, porque a veces también se fusionan, llegan a dividirse, porque también pues se mete mucho, se involucra mucho entre la población campesina lo que son las cuestiones políticas, las cuestiones ideológicas, y eso hace que sea muy inestable también la permanencia de un grupo. Constantemente se unen, se separan, se unen, entonces es muy difícil precisar la cantidad exacta de los mismos. Después tenemos las organizaciones locales, que operan geográficamente en una, o a la suma en 2 o 3 compañías vecinas. Nosotros acá en Paraguay nos dividimos en departamentos. Paraguay tiene 17 departamentos, entre los cuales en el departamento donde yo vivo es Itapúa, es el 7º departamento y prácticamente es el segundo o tercer departamento más productivo del Paraguay. Se trabaja muchísimo a gran escala, gran parte de la producción agropecuaria se produce en el departamento de Itapúa. Y Itapúa tiene 30 municipios, y entre ellos está el municipio de Coronel Bogado, que es el municipio donde yo vivo, y el municipio de Coronel Bogado o distrito Coronel Bogado tiene 30 compañías. Por eso acá hace referencia de que operan geográficamente a lo sumo en 2 o 3 compañías vecinas, ¿no? Pueden darse una variante en que una organización local extienda su ámbito de acción al realizar tareas conjuntas con otra organización local vecina. Como le estaba diciendo anteriormente, a veces se fusionan, se dividen por diferentes motivos. En ese caso se habla de organización zonal. Cuando empiezan a fusionarse con grupos de otras compañías o otros municipios, también se le denomina organización zonal. Y después tenemos lo que son las divisiones de las organizaciones locales, que tenemos 2, que son los comités de producción y las comisiones vecinales. Los comités de producción están orientados a la producción de las actividades directamente vinculadas al sector productivo. Prácticamente yo le estaba mencionando de que en el municipio de Coronel Bogado tenemos 30 compañías y cada compañía tiene un comité de producción, y algunos tienen más comités, 2 o 3 comités de producción. Y entonces estas personas están orientadas a la promoción de todas las actividades agropecuarias a pequeña escala, que también lo denominamos agricultura familiar campesina. Después también tenemos las comisiones vecinales, que son aquellas referidas a actividades sociocomunitarias diversas como pro escuela, pro camino, pro electrificación, pro agua potable, entre otras actividades, que en algunos casos pueden ser permanentes y en otros casos simplemente se constituyen para la solución de un problema puntual y que cuando esto es resuelto desaparece. Nosotros, por ejemplo, en la realidad que tenemos en Coronel Bogado, las 30 compañías actualmente, el 100% ya tienen agua potable y el 100% están también con energía eléctrica. Por lo tanto, estas comisiones que en un principio eran en un principio pro electrificación, después se fusionaron con los comités de productores, ya que ellos lograron su propósito, y la parte eléctrica todavía es manejado por el Estado y a nivel central. El caso de agua potable perdura en el tiempo porque existen las juntas de saneamiento. Una vez que ellos formaron su grupo de comisión pro agua potable, después logrado su objetivo, tiene que perdurar en el tiempo esa organización, porque tienen que ser autosuficientes. Es decir, cuando tienen un caño roto, se quemó la motobomba o tienen que hacer unas reparaciones, entonces constantemente ese grupo está en actividad cobrando un canon o una tasa mensual a los que están usufructuando del servicio de agua potable. Después vamos a los tipos de organizaciones campesinas, que tenemos las organizaciones campesinas políticas y las organizaciones campesinas económicas o gremiales. Encontramos también algunas con una orientación cristiana, pero la organización política no es antagónica a la organización económica, ya que en muchos de los casos existe una relación de dependencia
de esta última respecto de la primera. Y varias organizaciones económicas pueden depender de la misma organización política. O sea que hay casos en donde se dan también por esas cosas raras del ser humano, donde también las organizaciones políticas en un momento llegan a fusionarse también con las organizaciones económicas o gremiales. Bueno, tratemos ahora de definir lo que son las organizaciones campesinas políticas. En este caso, responden más a una cuestión de clase ideológica. Hoy en día en Paraguay está muy en boga el término capitalismo, socialismo, derecha, izquierda. Y estas organizaciones campesinas políticas están patrocinadas por personas que están identificados con una ideología política en particular. Y en la mayoría de los casos es la ideología socialista, ¿no?, que busca modificar el modelo de desarrollo vigente, ya sea en lo referente al acceso a la tierra, la apropiación de los recursos, la política de créditos, las políticas de desarrollo agrario y nacional, ensayando un modelo de relación más directo con el Estado. Y suelen tener también resultados bastante exitosos, por decirlo así, porque son gente que manejan masas y al ser numerosos suelen en muchas ocasiones lograr sus objetivos. Aunque fueron inicialmente de carácter reivindicativo, o sea que buscaban dignificar la clase humilde, la clase campesina, pasaron a tomar la bandera de la organización para la producción y de la organización social, con tal de mantener en vigencia, la vigencia y el liderazgo. Dentro de este grupo se encuentran aquellas organizaciones de mayor protagonismo en el Paraguay. Entre ellas tenemos la Federación Nacional Campesina, es un grupo bastante numeroso y que prácticamente tiene organizaciones en la mayoría de los departamentos del Paraguay. Después está la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, que más tiene su fuerza, su grupo de gente hacia el norte del Paraguay, más hacia el límite con el Brasil. Después tenemos la Organización Nacional Campesina, que también más suele trabajar hacia el norte y el este del Paraguay, también con frontera hacia el Brasil. Ahora vamos a lo que son las organizaciones campesinas económicas o gremiales. Son las que tienen como objetivo único mejorar el ingreso económico de sus miembros, ya sea implementando actividades tendientes a coordinar acciones de mercado y asistencia técnica o crediticia, o bien dedicadas a canalizar recursos de cooperación o donación. Tienen un ámbito de acción muy puntual y no logran coordinar acciones a nivel nacional, departamental ni distrital. Este tipo de organización por lo general tiene una corta duración, ya que tropieza con dificultades para mantenerse en los mercados, o bien desaparece una vez logrado el propósito inicial, el cual estaba referido a la obtención de recursos económicos. Estas organizaciones económicas son fomentadas desde el mismo Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito de Agrícola de Habilitación, a través de los comités de agricultores, existiendo una relación de alta dependencia hacia los programas de asistencia y de crédito, en algunos casos la creación de una nueva organización económica particularmente sus líderes compiten con ella temporalmente, en especial si la misma es promovida por agentes externos. Como le estaba mencionando yo, en Paraguay hoy en día la clase política de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías, tratan de involucrarse con las organizaciones campesinas porque manejan masas, manejan mucha gente. Entonces al momento de las elecciones conviene que el candidato o un partido político tenga buen relacionamiento con este grupo de gente, ya que implica tener votos cautivos en una cantidad importante, y lo que mejora las posibilidades de éxito del candidato o del partido político o del candidato de un partido político en particular. La proliferación de organizaciones económicas tiene a veces como objetivo la separación de la organización política en el caso de la administración de recursos económicos, a los efectos de no mezclar los tipos de acciones, lo cual se traduce en algunos casos en una doble función de los líderes locales, muchas de las veces necesaria para mantener su liderazgo.
Bueno, más o menos ahí ya traté de esbozar cómo se presenta la realidad paraguaya en lo que es la organización de productores, cómo se diferencian, y básicamente podemos apuntar de que existen tres tipos. Uno, lo que son por respeto mismo a las poblaciones originarias, que son las poblaciones de nativos, de indígenas o aborígenes, podemos darle diferentes denominaciones, que habitan las zonas rurales. Por otro lado, están la agricultura familiar campesina o pequeños productores con tierras o sin tierras, y después prácticamente los agricultores a gran escala o de carácter agroindustrial, que practican el cultivo intensivo o monocultivo y utilizan maquinarias de alta tecnología. De hecho, que últimamente Paraguay está posicionado en un muy buen nivel en la producción de arroz, de soja y también en trabajos de recuperación de suelo, pero lo que hacen este tipo de prácticas son los grandes productores. Estos tipos de procesos no llegan a los pequeños productores. Bueno, acá pasamos al tema de la importancia de la intervención social en la comunidad rural. Porque es importante que los trabajadores sociales tomemos protagonismo y trabajemos en la comunidad rural. Les voy a compartir mi experiencia y mi interpretación con respecto a este punto. Las comunidades rurales, especialmente en Latinoamérica, están sufriendo un masivo éxodo rural, lo que estuvimos hablando al inicio de esta sala virtual. Situación que provoca muchos problemas sociales, tanto en la zona rural como en la zona urbana. En la zona rural deja con escasa mano de obra para cultivar las tierras, disminución de la producción de la agricultura familiar, familias disfuncionales, etc. Otro de los problemas también que mencionar y enfatizar son las familias disfuncionales, o sea, solamente se queda papá o solamente se queda mamá en la casa. O peor aún, papá y mamá se van a las urbes o migran a otros países y los chicos se quedan con abuelo y abuela. Y esto también crea un grave problema en la educación, en la formación de ese niño, de esa niña, de ese adolescente o esa adolescente que necesita más que nunca una formación moral y en otros aspectos de su vida para que el día de mañana sean personas de bien, ¿no? Y en el sector urbano, el crecimiento de la población suburbana o barrios periféricos en las urbes, lo que estábamos hablando en un principio en la presentación del material, donde las viviendas son precarias. Hablamos también del tema de que acceden en forma muy escasa a los servicios básicos, la alta tasa de delincuencia, las adicciones a las sustancias prohibidas. Lastimosamente vemos hoy en día por los medios masivos de comunicación cómo en algunos países se está disparando el tema de la delincuencia a causa de sustancias prohibidas, consumo y comercialización. Después también están las altas tasas de desempleo, enfermedades y otros problemas sociales cuyo origen están en el éxodo rural. También hablamos de lo que es la consecuencia, con esto estamos hablando de lo que son las consecuencias del éxodo rural, y ahora hablaremos de las causas del éxodo rural. Desde un tiempo hasta la actualidad podemos decir que la introducción de tecnología para producción agropecuaria suscitó un panorama diferente. O sea, creó una expectativa de que la agricultura puede volver a ser rentable. Pero lastimosamente donde pocas personas con maquinarias modernas pueden cultivar y cosechar grandes extensiones de tierra. O sea que la introducción de tecnología sería también comparable, al menos nosotros lo percibimos acá en Paraguay, como la revolución industrial, donde aparecieron las maquinarias e hicieron que estas máquinas desplacen la contratación de mano de obra de las personas, y obviamente genera el desempleo, porque anteriormente en Paraguay se cultivaban grandes extensiones de tierra, pero se hacían totalmente en forma manual, y las máquinas que se tenían eran a tracción a sangre o a tracción animal. No habían máquinas, por ejemplo, a gasolina, a combustible, ¿no? Y esta situación va en detrimento de los pequeños productores, como estábamos mencionando, quienes trabajan aún de manera tradicional. Es decir, con herramientas manuales, a tracción animal, como estaba mencionando, sin asistencia técnica para mejorar sus sistemas de trabajo,
sin asistencia para organizarse, para adoptar sistemas asociativistas o cooperativistas, sin asistencia económica, ejemplo, no acceden a créditos a bajos intereses a largo plazo, sin mercados seguros, en síntesis, inmersos en la informalidad y sin apoyo alguno. Como resultado de lo relatado, se tiene una agricultura a pequeña escala que apenas alcanza para subsistir, sin rentabilidad alguna. O sea que esta tecnología que acceden los grandes productores, acá al menos en Paraguay, no está al alcance de los pequeños productores. Entonces, la lucha también nuestra como trabajadores sociales, y que también buscamos siempre permear los espacios de poder, los espacios políticos, los sistemas educativos, para que realmente la voz del pueblo sea escuchada y esta tecnología a la cual acceden los grandes productores también esté al alcance de los pequeños productores, para que así también ellos puedan producir más y mejor y así tener una vida digna trabajando en sus fincas. Y como les dije, aquí se demuestra la importancia de los trabajadores sociales en los ambientes rurales, porque seríamos como una luz de esperanza, un apoyo, un guía que encamine a las poblaciones del medio rural a mejorar sus condiciones de vida. No solamente para evitar o disminuir el éxodo rural, sino que para que aquellos que han migrado a las urbes o al extranjero en busca de mejores horizontes de vida puedan volver a sus tierras con sus familias, trabajando su chacra, su finca, en la calidez de su hogar, de su familia, y puedan tener en ese lugar donde nacieron esa vida soñada, esa vida de bienestar. Tal vez suena un poco utópico, un poco soñador, un poco imposible, pero con esmero y tenacidad podemos lograrlo. Y no hay mal que por bien no venga. Como les estaba diciendo al iniciar también, de que con esta pandemia muchas personas se dieron cuenta de que cuando se declaró la cuarentena, la gente no se fue a comprar combustible, no se fue a comprar autos lujosos, no se fueron a comprar joyas, se fueron a comprar alimentos. Y ojalá también que esta pandemia haga que los gobernantes cambien su sistema de políticas públicas, porque obviamente nosotros los trabajadores sociales también solo no podemos hacer maravillas. Como decía Aristóteles, una golondrina no hace primavera. Los trabajadores sociales ponemos nuestro conocimiento, nuestro empeño, nuestra dedicación, pero necesitamos recursos, necesitamos políticas públicas también que permitan que nosotros tengamos un andamiaje e ir fortaleciendo esos trabajos. En cuanto a mi experiencia como persona nacida en una sociedad rural, antes de mi formación como trabajador social, desde muy joven participé en grupos y organizaciones comunitarias y sociales, en las cuales tuve la oportunidad de evidenciar experiencias, nutrirme de conocimientos que me permiten entender e interpretar con mayor facilidad la idiosincrasia de una comunidad rural. Prácticamente al finalizar lo que es esta sala virtual, yo le estaré compartiendo algunas fotografías también, como estoy mencionando en este momento. Yo nací, crecí en el campo, y tal vez eso también a lo mejor otros colegas trabajadores sociales, digamos así, que les va a costar un poco, pero no obstante hay que ponerse las pilas e identificarnos con la gente de la zona rural. Personalmente yo me identifico muchísimo porque nací y crecí en el campo, y siento con ellos la necesidad, y siento también que los trabajadores sociales son una pieza fundamental para que el sector rural se recupere y con ello muchos problemas sociales podamos disminuir e inclusive evitarlos. Así también mencionarles que fui el ideólogo y precursor para fundar una organización de productores agropecuarios, del cual fui presidente varios años consecutivos, y esta organización en el año 2014 ganó una licitación nacional para proveer almuerzo escolar a las instituciones educativas de mi municipio. Gracias a que ellos, con el trabajo que yo he hecho con ellos, fortalecieron la parte organizativa. Esa es una parte fundamental, enseñarles a los productores a ser unidos, a ser organizados, a no dividirse por cuestiones ideológicas, a no dividirse por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas. Tienen que estar unidos y tienen que tener conocimiento básico de lo que es el cooperativismo, conocimiento básico de lo que es administración,
conocimiento básico de lo que es contabilidad, que yo estoy seguro los colegas trabajadores sociales tienen una capacidad mínima para inducirles hacia esos conocimientos, y si no tenemos esos conocimientos, siempre hay en la comunidad donde estamos algún profesional que nos va a poder ayudar para poder encaminar a los pequeños productores a adquirir estos conocimientos y mejorar su calidad de vida. Como les dije también en un principio, soy presidente de un grupo de agricultores que se denomina Coordinadora Agrícola del Paraguay, y actualmente estoy ejerciendo la presidencia por 2 años. El año que viene estaría feneciendo mi periodo como presidente de este gremio, en donde estamos peleando fuertemente a favor de los productores. ¿Por qué yo le estoy mencionando esto? Porque los trabajadores sociales tenemos que tener contacto con los pequeños, medianos y grandes productores. Tenemos que tener contacto con los políticos, con los gobernantes, no para, digámosles así, involucrarnos directamente. Tal vez si a alguno le gusta la política, en mi caso, por ejemplo, yo soy concejal municipal, me gusta también la política, es una herramienta para mí que me permite tener más ventajas para conseguir apoyo, conseguir ayuda. Pero no obstante, aquel trabajador social que no se quiere involucrar en la política, igual tenemos que tener un buen relacionamiento con los gobernantes, porque ellos son los tomadores de decisiones, ellos son los que tienen los recursos que nosotros necesitamos como trabajadores sociales para ayudarle a esa comunidad necesitada. El trabajador social es un protagonista importante, muy importante para mejorar muchas situaciones en las comunidades rurales, porque tiene los conocimientos, las habilidades para influir de manera positiva en los pensamientos y actitudes de las personas, como así también para trabajar de forma articulada con otros profesionales como agrónomos, ingenieros agrónomos, veterinarios, docentes, etc. La ventaja que tenemos nosotros los trabajadores sociales es que nuestra formación tiene un enfoque humanista, una preparación psicológica en donde nos da esas facilidades, esas herramientas para saber llegarle a las personas, porque la gente de la zona rural hay que saberles llegar, hay que saberles convencer, y esas herramientas, sin desmerecer a los colegas, a las personas de otras profesiones, pero muchas veces acá en Paraguay al menos están los ingenieros agrónomos que hacen trabajo de extensión agraria, extensión campesina, y no tienen ese carisma, esa forma de llegarle a los productores. En cambio, nosotros sí, los trabajadores sociales, podemos ablandar, podemos ganarnos la confianza de los productores y que se adecuen a lo que nosotros queremos hacer con ellos para que ellos puedan mejorar la calidad de vida, y esa mejora obviamente implica un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Los trabajadores sociales tenemos la capacidad para lograr eso en los miembros de las comunidades rurales. Mencionar también que la intervención del trabajador social en una comunidad rural también debe tener un alto contenido emotivo, afectivo, acciones que demuestren afecto, pasión por lo que se está haciendo, por los miembros de la comunidad rural, por su idiosincrasia. Es muy importante respetar, conocer y respetar la cultura de las comunidades rurales, porque ellos se identifican mucho con eso, son muy tradicionalistas. En este aspecto, mencionar que como parte de la Comisión Especial de Cultura y secretario general de mi distrito, he ayudado como uno de los ideólogos y gestores para que en Coronel Hogado sea reconocido y registrado en una institución que se llama Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. Acá en Paraguay nosotros tenemos un alimento tradicional que es la chipa, que se produce del almidón a base de mandioca o de yuca, y gracias a mi trabajo con otras personas hemos conseguido que Coronel Hogado sea la capital nacional de la chipa. En Paraguay, en todo el país se produce chipa, pero en Coronel Hogado nosotros tenemos la chipa más sabrosa y registramos, y solamente Coronel Hogado es reconocido en Paraguay como capital nacional de la chipa. Ningún otro municipio puede ostentar ese título. Y también un festival anual que realizamos acá, que también se denomina Festival Nacional del Chipá. Por otro lado, también en mi época fui también secretario de Agricultura en la municipalidad de mi distrito, y fui el ideólogo y el mentor para iniciar el festejo del Día del Agricultor, para que los agricultores se sientan mimados, se sientan apreciados, se sientan queridos, se sientan respetados, ¿no? Se dignifique al pequeño productor, porque llegó en un tiempo acá en Paraguay, los pequeños productores no querían decir que eran agricultores, tenían vergüenza, se iban en los lugares, por ejemplo, para solicitar un crédito en los comercios, y tenían vergüenza para llegar porque prácticamente el agricultor el pequeño productor era prácticamente un término peyorativo, despreciativo, tenían vergüenza inclusive de decir que eran productores. Entonces hicimos nosotros acá en Coronel Hogado un proceso para levantarles el ánimo
se inició en el año 2010-2011, se inició la fiesta del agricultor. Hicimos las gestiones también para registrarlo en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y gracias a Dios, hace varios años atrás se concretó eso y también Coronel Bogado, el distrito Coronel Bogado, ostenta el título de que hace cada año la fiesta nacional del agricultor. Y eso motiva mucho a los productores también porque les levanta el ánimo y se sienten importantes y cada año hacemos desfiles, feria de comidas típicas. Bueno, es toda una fiesta donde realmente toda la sociedad de la zona urbana y zona rural se confunden en un abrazo, en un momento de compartir. Por último, decirles que conjuntamente con un amigo hemos elaborado también un proyecto para incluir el cooperativismo como asignatura. Más adelante también voy a socializar algunos datos más al respecto. Incluir el cooperativismo como asignatura de estudio en la malla curricular de la educación paraguaya. Desde el primer ciclo sería a partir del 4º grado, nosotros le decimos acá que sería a partir de los 8 o 9 años que tienen los niños y niñas, ¿no? Hasta la educación media, hasta que los niños o los adolescentes, los jóvenes terminen la formación preuniversitaria, es decir, hasta los 17, 18 años. Este proyecto lo hemos presentado primeramente ante la Junta Municipal. Como les dije, yo también soy concejal municipal y se fue declarado de interés distrital. Posteriormente presentamos al gobierno departamental, donde también las autoridades departamentales le dieron, declararon de interés departamental este proyecto. Actualmente estoy realizando gestiones para llevar más apoyo hacia este proyecto. Estoy consiguiendo apoyo de cooperativas privadas, de otros gremios de productores, grandes gremios de productores, para después poder acercarlo al Parlamento Nacional, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y obviamente al Ministerio de Educación y Ciencias para que pueda concretarse este proyecto, porque el cooperativismo acá en Paraguay, nosotros en el artículo 113 de la Constitución Nacional reza claramente que debe ser impulsado y fomentado a través del sistema formal de educación. Y nosotros estamos trabajando en ese aspecto como trabajador social para que el cooperativismo también se incluya en la malla curricular, para que el niño a corta edad aprenda ya a trabajar, a valorar el trabajo, lo que es la autoayuda, el esfuerzo personal, ayudar al semejante. O sea que, como sabemos, el cooperativismo implica muchos valores importantes que realmente construye mejores sociedades. Tenemos ejemplos de otros países donde tomaron el cooperativismo y lo involucraron en varios aspectos de su vida en la parte de educación y obtuvieron resultados muy auspiciantes, ¿no?